Iglesia, la vid verdadera, Ministerios de Benecer, presenta la Biblia, fiel y verdadera. Bienvenidos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amigos, que el Señor les bendiga. Con la ayuda del Señor quiero trasladarles un tema que se llama los hijos de Dios. Hemos estado abordando temas en la cual nosotros debemos evolucionar y algunos temas en la cual podemos involucionar que tenemos que poner atención para no caer en eso, para si tenemos alguna característica que sea eliminada en el nombre de Jesús. Yo quiero hablarle de los hijos de Dios. En el Evangelio de Juan habla de una perspectiva aguda de lo que el Señor Jesús hizo y dijo. Por ejemplo, en el capítulo 8 les está hablando a los judíos que creyeron en Él, que ya habían creído en Él, que no eran ni discípulos y que no eran libres. Es más, también les dice que no conocían la verdad, ya habiendo creyendo en Él. Eso está en Juan 8:30, que dice: al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces ya creían en Él. Más adelantito en el versículo 44 del capítulo 8 les dice que eran hijos del diablo. Ya habían creído en Él. Entonces hago énfasis en eso porque nos da a considerar que el creer es solamente el primer paso, el cual nosotros debemos de evolucionar para llegar a ser hijos de Dios. Y eso lo miramos en Juan 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, lleva la palabra creer en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice en la Reina Valera del 60, pero allí donde está hablando de ser hechos, está hablando de la palabra ginomai, que es del griego 1096, que dice llegar a ser. Ese mismo versículo de Juan 1:12 en las Américas dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, está hablando de algo a futuro. Cuando uno acepta al Señor, empieza un proceso para alcanzar una estatura, para llegar a ser hijos de Dios. Si ustedes recordarán, el pueblo de Israel salió de Egipto para pasar por el desierto y llegar a Canaán, y ellos salieron vestidos de egipcios, con cosas de egipcios, con costumbres egipcias. Nosotros sabemos que Egipto es figura del mundo. Entonces nosotros, al igual que ellos, nosotros cuando salimos del mundo, tal vez hablábamos como el mundo. Pero cuando venimos al Señor, empezamos a cambiar nuestra manera de hablar, de nuestra manera de ver las cosas, ya no teniendo un ojo malo, sino ahora teniendo un ojo bueno. Entonces el pueblo de Israel tenía que llegar en 11 jornadas y se tardaron 40 años. ¿Por qué? Porque era necesario que el Señor trabajara en ellos para que llegaran a Canaán. Entonces nosotros, claro, no van a hacer eso es figura para nosotros, no quiere decir que 40 años literales vamos a llegar a la tierra prometida, eso es para ellos era literal, pero para nosotros es un ejemplo. De nosotros dependería en cuánto tiempo nosotros vamos a llegar a Canaán, el Canaán espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros tal vez podemos tener 10 años de ser cristianos, 15 años de ser cristianos, pero si seguimos con la misma manera de pensar, no hemos avanzado mucho. Entonces de nosotros depende que trabajemos, nos metamos en el Señor, escudriñemos la palabra, le creamos a Dios, nos discipulemos para poder avanzar, para poder crecer, para poder madurar. Entonces, aquí en Juan 1:12 tenemos una promesa de que tenemos un derecho de llegar a ser hijos de Dios, pero para eso tenemos que nosotros evolucionar.
Entonces el peligro de no evolucionar es que podemos involucionar. Y no queremos eso. Entonces, aquí la palabra ginomai es llegar a ser. Nosotros tenemos que tener ese anhelo de llegar a ser. Y para eso vamos a ver algunos puntos que nos da la palabra para que nosotros nos pasemos un examen y nosotros veamos si nosotros hemos crecido. Pero también quiero hablarle en Efesios 1:5, que dice, nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Gálatas 4:5, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, cuando el Señor vino a redimir a todos los que estaban bajo la ley. Existe un antiguo pacto y un nuevo pacto. Cuando el Señor murió y resucitó, nosotros entramos a un mejor pacto, con mejores promesas. Entonces nosotros ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos ahora, como dicen, a columpiar para poder pecar, como estamos bajo la gracia. Entonces, no se trata de que nosotros pequemos, y como estamos bajo la gracia, entonces vengo, me pongo cuentas y otra vez vuelvo a pecar y me pongo cuentas y vamos como empatando eso, y no es así, sino que la gracia lo que hace es habilitarnos para no pecar. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, en Gálatas 4:5, para que recibiéramos nosotros la adopción de hijos. Ya está, el proceso ya está, la solicitud ya está. Ahora lo que nosotros tenemos es que evolucionar para llegar a ser hijo de Dios. En 1 de Juan 3:10 dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. En otra versión dice, en esto se distinguen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo estamos en nuestra vida. Si nosotros practicamos la justicia, pero no una justicia de hombre, sino una justicia del reino, una justicia de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano es de Dios. Entonces, nosotros tenemos que amar a nuestro hermano. Aquí no me quiero detener mucho porque más adelante lo vamos a estudiar un poquito más. Y hay ejemplos, como la distinción entre lo de Dios y lo que no es de Dios, como el trigo y la cizaña, como Pablo y Barjesús, la luz y las tinieblas. Entonces vamos a ver características de los hijos de Dios, que si nosotros las tenemos es porque hemos evolucionado. Y si algunas no las tenemos, nosotros tenemos que ir en pos de trabajar en ella para poder alcanzarlas. Como le digo, esto es un examen para ver si tenemos o no tenemos esas características. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, una característica de los hijos de Dios es que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros no debemos guiarnos por nuestra alma ni por nuestros sentimientos. Pero a veces, aquí no hay, pero a veces hay muchos que se guían por sus sentimientos, por el alma. Entonces, nosotros tenemos que ver que nosotros seamos guiados por el Espíritu, no ser movidos por el alma. Entonces, todo lo que nosotros hagamos y no hagamos, tenemos que ser guiados por el Espíritu. Si el Espíritu nos dice no le hables a esa persona, es algo de no hacer, no hacerlo. Entonces, no solo se trata de hacer lo bueno, sino también dejar de hacer lo malo, pero con la guianza del Espíritu Santo, porque si nosotros tenemos fe pero no tenemos obras, nuestra fe está muerta. Pero no quiere decir que, bueno, entonces ahora vayamos con los de la pólvora y vayamos con ellos porque ellos son pobrecitos y ellos son necesitados. Claro,
es una clase o es un tipo de necesitados, de pobres. Pero aquí también, a veces dentro de la casa, hay pobres, hay necesitados. Un pobre es algo que carece de algo. Por ejemplo, alguien puede ser pobre en fuerza, pobre en sabiduría. Entonces, de ir a hacer esa obra allá afuera, está bien, pero si es guiado por el Espíritu Santo. Pero si no es guiado por el Espíritu Santo, fue movido por un sentimiento, fue movido por el alma. Entonces, una característica de los hijos de Dios son que no se mueven por el alma, no se mueven por los sentimientos, no somos movidos por los sentimientos. Tenemos que discernir y eso va a ser con la ayuda del Espíritu Santo, guiados por la ayuda del Espíritu Santo. Si alguien va a emprender un negocio, si alguien va a empezar una carrera, si alguien quiere empezar una amistad con alguien, allá me metí al callejón, tiene que ser guiado por el Espíritu, no porque yo quiero, y hay que tener cuidado con lo que uno quiere, porque el pueblo de Israel quería rey, y le dieron a Saúl, un rey conforme al corazón de ellos. Entonces, realmente nosotros lo que pidamos, tenemos que ser guiados por el Espíritu. La Biblia dice que a veces pedimos, pero pedimos mal. ¿Por qué? Porque pedimos para nosotros, para nuestros deleites. Entonces, cuando uno pide mal, no fue guiado por el Espíritu. El Espíritu no se va a equivocar. El Espíritu nos va a enseñar y nos va a guiar a toda verdad, a todo lo que es verdadero. Entonces, lo que uno pida al Señor debe ser bajo la guianza del Espíritu Santo, porque a veces por eso hay hermanos que se frustran, se decepcionan, se amargan, se pueden deprimir. ¿Por qué? Porque no reciben lo que están pidiendo. ¿Pero por qué no reciben lo que están pidiendo? Porque no es conforme a la voluntad de Dios. Si le estamos pidiendo a Dios esto, pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros, Dios no nos lo va a dar. Porque cuando Dios nos dice no o nos pone un límite, más que restringirnos, nos está cuidando. A nadie le gusta que le digan que no. Pero a veces Dios nos dice que no, pero no porque sea malo, sino porque nos está cuidando de algo que puede pasar. Y a veces uno, no, yo lo quiero. Y, bueno, nos lo da el Señor y a veces no era el tiempo. El pueblo de Israel quería carne. Bueno, te voy a dar carne. Entonces nosotros tenemos que saber y entender que todo lo que nosotros hagamos o pidamos, o lo que vayamos a emprender, o las decisiones que nosotros vayamos a tomar, tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo, no por nuestra voluntad. Y rendir nuestra voluntad no es fácil, el morir no es fácil, pero a veces es necesario para que nos vaya bien, porque al nosotros morir estamos siendo obedientes. Y nosotros no queremos ser hijos de desobediencia, sino queremos ser hijos de obediencia, hijos de Dios. Entonces, el caminar para llegar a ser, nosotros tenemos que ver que si nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu. Y si nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu, vamos por buen camino. Si nosotros estamos siendo guiados por alguien más, tal vez alguien más decide por uno, entonces nosotros tenemos que corregir eso, pedirle al Espíritu que nos ayude, entregar eso y poder empezar a hacer las cosas conforme Él quiere, conforme a su voluntad. Otra característica de los hijos de Dios la vemos en Mateo 5:9, que dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. En la versión Peshita dice: dichosos los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces nosotros, si queremos llegar a ser hijos de Dios, tenemos que procurar la paz. Los hijos de Dios no son rencillosos, no son peleoneros.
Entonces, claro que tal vez puede ser una actitud de niño, el de estar peleando. Por eso es que nosotros, estos temas nos ayudan a tener una luz e identificar dónde nosotros tenemos que crecer. Cuando uno se acerca a la palabra, uno se acerca a la luz. Nosotros estamos exponiendo lo que no se ve en la oscuridad. Si una casa está a oscuras, podemos decir de que está bien ordenada, como no miramos nada, pero solo camina y se cae. ¿Por qué? Porque había algo que no mirábamos, no veíamos. Pero si nosotros nos exponemos a la palabra, que no a todos lastimosamente les gusta exponerse a la palabra, nosotros nos exponemos a la luz, vemos en nosotros lo feíto de nosotros, lo que nosotros tenemos que cambiar. Pero como no nos gusta ver lo feíto, a veces no nos exponemos, porque a veces la palabra nos confronta. A veces, claro, la palabra es para exhortar, para bendecir, pero también a veces nos confronta, nos amonesta y a algunos les molesta. Entonces, por eso es que no se exponen a la luz. Ya nos han explicado que sin luz no va a haber orden. Entonces, si nosotros queremos tener ordenada nuestra vida, tenemos que exponernos a la luz. Escuchar la palabra de Dios y esforzarnos por ponerla por práctica. Porque no solo se trata de que yo sé, y tengo un montón de conocimiento, pero mi vida toda desordenada, patas arriba. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Nosotros nos esforzamos, Dios nos va a ayudar. Entonces, otra característica, la que estamos viendo, es buscar la paz. No debemos de pelear. No debemos. Si nosotros identificamos que a veces nos gusta pelear, tenemos que trabajar. Y si nosotros queremos ser hijos de Dios, tenemos que procurar la paz. En Hebreos 12:14 dice: buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si yo les preguntara y yo me preguntara, ¿querés ver al Señor? Amén, amén, amén. Vaya. Entonces, procurar la paz con todos. Con todos, hasta el que nos cae mal. Entonces, claro, tenemos que perdonar y nos tienen que perdonar a veces. Y tal vez ya no vuelvan a andar de la manita después, pero por lo menos ya no hay eso en el corazón. ¿Por qué? Porque la falta de perdón es una cárcel. Entonces nosotros, si ya creímos, tenemos que evolucionar a conocer la verdad, como veíamos en Juan 8. ¿Por qué? Porque habían creído en el Señor Jesús, pero eran esclavos, no eran libres, no eran discípulos, no conocían la verdad. Yo creo que usted y yo queremos creer en el Señor Jesús, pero también conocerle, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él es la verdad, tenemos que conocer la verdad, y al conocer la verdad, eso nos hará libres. Entonces tenemos que crecer, tenemos que evolucionar, y si nosotros queremos ser libres, tenemos que estar fuera de toda cárcel, inclusive la de falta de perdón. Entonces, si nos tenemos que poner a cuentas, hagámoslo, hermano, como consejo. Como dice la palabra, cuando nosotros venimos y presentamos nuestra ofrenda, traemos nuestra ofrenda, y si ahí nos acordamos que alguien tiene algo contra nosotros, nos tenemos que ir a poner a cuentas y después presentar nuestra ofrenda. Por eso a veces tenemos muchas ofrendas retenidas, o nos falta algo para la presentación de esas ofrendas delante de Dios porque no estamos a cuentas con los demás. Entonces hay que ponerse a cuentas, hay que procurar la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué bonito que a uno le digan, es que vos sos un hijo de Dios. Pero si uno pelea, si uno es guiado por los sentimientos, tiene que trabajar uno en eso, hermano. Tiene que esforzarse uno. Otra característica de los hijos de Dios está en
Primera de Juan 3:10, que lo mirábamos al principio. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, una característica de los hijos de Dios es que debemos practicar la justicia de Dios y amar a nuestro hermano. La Biblia nos pide de que nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Para eso tenemos que amarnos nosotros primero, para poder amar a los demás. Para cuidar a alguien más, primero nos tenemos que cuidar nosotros. Entonces, nosotros debemos de pedirle al Espíritu que nosotros practiquemos la justicia de Dios. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, tenemos que practicar la justicia y tenemos que amar a nuestro hermano. No solamente al que nos cae bien, amar al que nos cae bien es bien fácil, pero nosotros tenemos que amar a todos, tener esa estatura de amor, de amar a todos, a los que nos caen bien y a los que nos caen mal. En 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? No puede amar a Dios que no ha visto. 4:21 de 1 Juan, y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si yo le pregunto a usted y me pregunto a mí, ¿amas a Dios? Seguramente diríamos que sí. ¿Amas a tu hermano? Sí, algunos, ¿va? No, a todos. Dios no tiene acepción de personas, nosotros no tenemos que tener acepción de personas. Entonces, tenemos que evolucionar para llegar a ser hijos de Dios, tenemos que crecer en el amor, tenemos que practicar la justicia, tenemos que ser justos. Entonces, aquí miramos dos características más de los hijos de Dios: practica la justicia y ama a su hermano. Otra característica está en Filipenses 2:15 y dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En la versión del lenguaje actual dice, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, usted y yo, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un buen comportamiento, pero también tenemos que brillar, también tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. En nuestro trabajo tenemos que ser luz. Aquí en la iglesia tal vez es fácil ser luz, porque todos son luz aquí. Pero allá afuera, en las tinieblas, ahí es donde nosotros de verdad debemos de ser luz. Y que nuestro comportamiento sea digno de un hijo de Dios. Ya vimos algunas características, pero aquí lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que ser luz, no tinieblas. Efesios 5:8, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Fuera del Señor no podemos hacer nada. Tenemos que ser luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. En Mateo 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones, nuestro buen comportamiento, y ahí glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que otros glorifiquen a Dios por nuestras acciones? Es que nosotros tengamos un buen comportamiento, que nosotros seamos luz, seamos de bendición. Y se tiene que ver la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos por marcar esa diferencia, de ser ejemplo, de ser luz. Entonces nosotros tenemos que evolucionar y en ese camino tenemos que ir dejando cosas que no nos sirven, cosas que no le agradan a Dios, y nosotros tenemos que ir en pos de lo que Dios ama. Quiero avanzar.
Dice en Romanos 8:16, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu, si nosotros estamos bien afinados con el Espíritu, nosotros vamos a saber que nosotros somos hijos. Porque a veces hay gente que está en la casa y no se siente hija. Por ejemplo, el hermano del hijo pródigo, él no se sentía hijo, siendo hijo. Sintámonos hijos de Dios. ¿Creemos en el Señor? Amén. Esforcémonos por ser discípulos, esforcémonos por ser libres, esforcémonos por conocer la verdad, esforcémonos por ser guiados por el Espíritu Santo, por procurar la paz, por ser luz, por practicar la justicia, por amar a nuestro hermano. Entonces vamos a tener ese testimonio. Primera de Juan 3:1, mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por amor somos hijos. Esa salvación tan grande que nos regaló el Señor fue por amor. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces el mundo no nos tendría que conocer, hermano. Bueno, nos tendría que conocer que somos hijos de Dios y que estamos definidos. Amén. Entonces tenemos que tener eso bien claro, que nosotros tenemos que llegar a ser hijos de Dios, ser luz, evolucionar a llegar a esa estatura. Ya para ir finalizando, en 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Entonces nosotros no sabemos cómo vamos a ser, pero cuando Él regrese, nosotros vamos a ser semejante a Él y lo vamos a ver tal y como es Él. Qué impresionante y qué glorioso va a ser cuando nosotros lo miremos a Él. Pero nosotros tenemos que llegar a esa estatura de hijos de Dios. En Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos esperanza, nosotros tenemos esa fe de que Él empezó esa buena obra y ha estado trabajando en nosotros, y nosotros vamos a ser perfeccionados cuando el Señor venga. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa promesa que Él comenzó esa buena obra en nosotros. Lo que nosotros tenemos que dejar, mejor dicho, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar que Él trabaje en nosotros. Si nosotros no queremos o no dejamos que Él trabaje, va a ser muy difícil. El Señor dice, yo estoy a la puerta y toco, y si me abren, Él entra. Él es caballero, Él no bota la puerta, Él no entra como ladrón, como dice en Juan, que el enemigo vino para matar, robar y destruir. Entonces el Señor toca, y lo que uno tiene que hacer es abrirle su corazón y ser sincero y dejar y reconocer que necesitamos que Él trabaje en nosotros, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y dejarlo nosotros que Él trabaje. Entonces nosotros debemos de llegar a ser hijos de Dios, creciendo en practicar la justicia de Dios, amando lo que Él ama y aborreciendo lo que Él aborrece. Entonces, yo quiero dejarle esta semilla en su corazón para que nosotros nos hagamos un examen y qué es lo que nos falta que alcanzar. Que el Señor les bendiga. Espero que me haya quedado esa semilla en su corazón y que el Señor nos ayude a que nosotros podamos evolucionar a ser hijos de Dios, a crecer, a madurar en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que tú bendigas esta palabra y que nos ayudes a esforzarnos a tener esas características, Señor, de hijos de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, la vid verdadera, Ministerios Ebenecer.
presentó la Biblia fiel y verdadera.